que se convierta en tu deleite. Hoy día la invitación para muchos va a ser para pasar al siguiente nivel. Tengo la bendición desde muy pequeño estar sirviendo al Señor. Para mí ha sido lo máximo, no lo cambio por nada. He conocido un poco del mundo, he conocido un poco de lo que es la televisión, la radio secular, he conocido, he degustado, he saboreado, de verdad se lo digo, la fama secular, así, pero una pincelada nomás, ¿ya? No tanto, pero suficiente. ¿Sabe por qué? Porque eso es efímero, eso pasa. Pero cuando usted camina con el Señor, cuando usted termina una jornada sabiendo que ese día usted se esforzó en hacer la voluntad de Dios y caminó de la mano del Señor y dice como el salmista en el Salmo 4:8, usted se siente contento. ¿Qué dice Salmo 4:8? En paz me acostaré. Y listo. Y usted cierra sus transmisiones y sabe que mientras usted está durmiendo, hay alguien que vela sus sueños. Pero fíjese que durante estos años, que no son pocos, he escuchado tantas cosas. Como que para algunos haber conocido al Señor pareciera, al escuchar sus palabras, que se les echó a perder la vida. Y que lo mejor va a venir después de esta vida y que en cierta forma tienen razón. Pero a mí Cristo no me, perdóname el término, no me jodió la vida. A mí no. A mi vida le dio sentido. Él me ha enseñado a vivir. Incluso hoy día me doy cuenta que lo mejor que uno puede hacer, mientras más temprano obedecer al Señor, mejor. Uno hasta se podría haber ahorrado algunas lágrimas. Sí, yo también lloro. Los hombres también lloran, para que usted sepa. Hasta Pedro Fernández llora también, para que usted sepa. Si no lo conoce, bueno, después ahí lo busca. Usted no sabe de eso. Bueno, pero bien, pero los hombres lloran. Y más todavía los hombres de Dios. Porque el propio Señor Jesucristo, en el versículo más corto del Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Juan, la Escritura dice, en Juan 11, gloria a Dios, ¿ve? Jesús lloró. ¿Se da cuenta? Entonces, pero como que no sé, por ahí para algunos ser cristiano parece que como que le pasaron una mochila pesada. Le cuento así cortito un testimonio de una niñita, no sé qué edad tenía, pero era pequeña. Vamos a ponerle 11 años. Y a esta pequeña le preguntaban, ¿cómo está usted? Luchada. Siempre su respuesta era luchada. Entonces usted ya sabía que si le preguntaba cómo estaba, ella estaba, ¿la conoce usted? Luchada, así decía, luchada. Entonces como que vivir una vida de la mano del Señor como que fuera una vida luchada. Donde hay gente que dice, por ejemplo, que cuesta orar. Pregúntele a Pedro cuando esté en el cielo, cuando estemos ahí, pero usted tómese el tiempo y vaya y pregúntele cómo es que se hace para orar cuando se está hundiendo. Porque oró cortito, Señor, socórreme. ¿Y quién me iba a orar si se estaba hundiendo? Entonces yo le pregunto, ¿será difícil orar? Hay gente, por ejemplo, que siente que es como una carga muy demasiado pesada estudiar todos los días la palabra del Señor, porque hay gente, yo lo he escuchado, perdóneme las expresiones que voy a usar, no me gusta usarlas, pero para que nos comprendamos. Hay gente que dice, no, yo, incluso una vez una persona me dijo que algo así de burro viejo, no le entendí bien, pero como que no, a mí no me queda nada, en otras palabras. ¿Ha escuchado eso? Yo, ¿sabe? Leo la palabra y a mí no me queda nada. Entonces, eso más una suma de cosas que uno ha ido escuchando a través de los años, como yo escuché un testimonio o la experiencia o las palabras de un hermano, que lo escuché muchas veces decir, hermano, si nosotros cuando conocimos a Cristo, decía el hermano, yo no sé si lo sigue diciendo un hermano que amo en el Señor, tomo este testimonio nada más para que usted se ponga en los zapatos míos, un adolescente, escuchando eso. El hermano decía, hermano,
Si nosotros desde que conocimos al Señor, ya estamos fritos. Yo era un adolescente. Sí. Yo crecí escuchando que la mucha letra mata. De verdad se lo digo. Yo escuché tantas veces, crecí escuchando que no había que hacerse maestro. Y la que le voy a decir, ¡fum! Que decían que al que más sabe, ¿también estaba usted en esa congregación? Mayor condenación. ¿Sabe que yo crecí con mucho miedo? Mientras menos uno se metiera en la palabra, perdone lo que le voy a decir, hablemos francamente, mientras uno menos se metiera en la palabra, mejor, porque al que más sabe, más condenación. Hasta que un día, ¿sabe qué? Maravilloso día, el Señor me comenzó a meter en este río del cual no quiero salir. Y ayer reflexionaba, en estos días reflexionaba, no me va a alcanzar la vida para meterme en estas profundidades de la palabra del Señor, donde digo, qué pena que no lo haya hecho antes, pero bendito el día que uno ya se metió en el río de la palabra. Es maravilloso. Sí, es lo único que usted se va a llevar. El vehículo que tanto ama va a tener que dejarlo aquí. En serio, la moto también. Y la casa también. Va a tener que, pero lo que usted alcance y yo alcancemos a conocer al Señor, eso nos va a acompañar por la eternidad. La mejor inversión. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted crece entonces con esa mentalidad de ideas, muchas de ellas torcidas, pero también hay que considerar que hace 15, 20, 30 años los índices de analfabetismo eran bien importantes. La gente se defendía, vamos a decir así entre comillas, con lo que sabía. Por eso que se popularizó la frase Dios es amor y fuego consumidor. A ver, vamos a recibir este llamado para continuar. No va a ser que nos estén llamando para aportar algo en la prédica. Se popularizó esa frase. Dios es amor. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, vaya sumando usted las cosas que les voy diciendo, más esa frase que es como un copy-paste de 2 versículos bíblicos. Sí, eso no está en la Biblia literal, así, en un solo versículo. Pero yo lo tenía más encima en el lugar donde yo me congregué por algunos años de mi adolescencia especialmente y parte de mi juventud, yo lo tenía en el muro ahí. Dios es amor. Eso decía, de verdad. Así que en cada culto yo me recordaba, Dios es amor y fuego consumidor. Como que usted no alcanzaba a abandonarse en los brazos amorosos del Señor, porque usted como que tiene que estar en los brazos del Señor con un ojo abierto y un ojo cerrado. Porque Dios es amor y fuego consumidor. ¿Sí o no? Bueno, entonces sabe que vamos a pasar con la ayuda del Señor al siguiente nivel, que es bíblico. Bien, especialmente para los que están viviendo esa clase de evangelio. Porque yo creo que lo más grande que nos pudo haber acontecido es que un día el Señor apareciera a nuestro encuentro para darnos vida. Y dijo Jesús, Juan 10:10, vida en abundancia. Si hay algo que podríamos decir tomando esas palabras del Señor Jesús, esto es vida. Vivir para el Señor, vivir para servir, porque usted no comprende el sentido de la vida hasta que Cristo aparece a su encuentro. Hasta que comienza a sumergirse en la palabra del Señor. Pero por eso vamos rápidamente a Salmos capítulo 37, versículo 4. Porque a ustedes les gusta que le hablen por la palabra y está bien. Dice la Escritura, Salmos 37, versículo 4, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Subraye la palabra deleítate. Dice deleítate, dice su Biblia, deleítate. ¿Qué es un deleite? Una delicia, es un gozo, una alegría. Entonces, primera cosa importante, el Señor no apareció en nuestra vida para oscurecerla, sino que al revés, para darle sentido, para darle luz, para darle el rumbo. No solamente cambiarnos esta vida, sino que cambiar nuestra eternidad, porque dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Deleítate en el Señor. Gloria al Señor. ¿Quiere que nos metamos de lleno así, profundo, rápido? Salmo 1. En los 3 primeros versículos son clave de alguien que se deleita en lo mismo, voy a decirlo por la fe, no voy a mirar a nadie en particular, pero en lo mismo que se deleita usted. Es cortito el Salmo 1, son 6 versículos, pero los 3 primeros concéntrese. ¿Se acuerda cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y usted se podría preguntar, pero ¿cómo supo esa persona que habían consejos malos? ¿Cómo los identificó? De la misma forma como lo tiene que identificar usted y yo. La Biblia responde. Más adelante dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué cosa? ¿Seguro? ¿Segura que dice su delicia? Un deleite. ¿Qué cosa? La ley, la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pregunta, ¿usted se deleita en la palabra? Gloria a Dios. Tal es así el deleite, el gozo, la alegría, que dice que en su ley medita ¿cuándo? Hola, sí. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, vamos a leer la Biblia capítulo a capítulo. No sé si pueda. Ajá. No me comprometo. Yo no me comprometo. ¿Ah? Yo si puedo, le aviso. ¿Ah? Dice la Escritura que ese varón bienaventurado se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Promesa bíblica, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice plantado, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Le gusta esa parte? A mí también. Entonces vaya deshaciéndose de ideas equivocadas. No tenga miedo a meterse en este río de la palabra. Si usted quiere copiarle a la hermana Talía, que tiene su kit, su estuche con diferentes colores, porque dice que así ella estudia la palabra. Bueno, tenga todo su equipamiento y empiece a deleitarse en la palabra del Señor. Es que yo no tengo Biblia. Bueno, parta por ahí entonces. Parta por la Biblia. Alguien me dijo, me gustaría que alguien me regalara una. No de aquí, por si acaso, para que no se esfuerce en mirar a un lado, a otro, delante, detrás. Me gustaría que alguien me regalara una. Hablábamos de una Biblia de estudio, para ser más específico. Ajá. Y yo le dije, ¿y cómo lo hace con los celulares? Ya, dejémoslo ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. El deleite. ¿Sabe que si hay algo que le falta a la iglesia hoy día, a usted, a mí, es deleitarnos en el Señor? Sí, deleitarnos en el Señor, porque el Señor nos solucionó los problemas más graves. Si nosotros moríamos sin Cristo, nuestro destino eterno era lejos de Dios. Ahora, la vida abundante no comienza en la eternidad, comienza ahora, caminando con el Señor. Hay mucha gente que se ha inspirado incluso en canciones como esa canción que dice, porque estando con Él, nada me faltará. Otra canción que dice, contigo yo tengo la paz que anhelaba. Claro, eso que no nos dio el mundo.
Yo le decía hace un ratito que degusté un poco de la fama, pero ¿sabe cuánto me duraba eso? Hasta que llegaba a la casa y me acostaba y me sentía vacío. Ahí se apagaba todo eso. Pero con el Señor no es así. Porque Cristo es la plenitud, Él lo llena todo, Él llena nuestra vida. Por eso que quien se inspiró y escribió esa alabanza que dice, no lo diga, soy pobre y no tengo nada, dice, quien tiene a Jesús lo tiene todo. Gloria al Señor, ¿sí? Porque muchos de nosotros somos testigos de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Cuando incluso por ahí hasta se nos cruzó a lo mejor en la cabeza la idea que el Señor se había olvidado de nosotros, porque según nosotros estábamos viviendo tremenda crisis. Y en algún momento de algún lugar apareció una luz. Dios puso favor hacia nosotros en alguien que ni siquiera nos conocía. Y cuando usted sabe discernir esas cosas, usted se da cuenta, ay, el Señor está en el asunto. Él no me ha dejado, Él está conmigo. Ya vemos algunos que hemos vivido etapas difíciles en nuestra vida, incluso dejando de congregarnos por algún tiempo, como me pasó a mí cuando tenía como 18 años. Algún día quizás vamos a hablar de eso. Pero el Señor me seguía mostrando su favor, su protección. El Señor me seguía cuidando porque su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Lo ha visto eso usted? ¿Ha visto esa fidelidad del Señor que usted se sorprende? Usted dice, no, esto es a otro nivel. Sí, a nivel de Dios. Gloria a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Se lo quiero leer ese versículo en otra traducción. Estamos hablando de Salmo 37, versículo 4. Escuche esto. En otra traducción dice así: disfruta sirviendo al Señor. Dice así, ¿sí? Así dice en la traducción Palabra de Dios para Todos. Estoy leyendo Salmo 37:4, es otra traducción. Dice, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. A nosotros mucho nos gusta la segunda parte, ¿eh? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ajá. Pero primero está el deleite. Sí. Primero está disfrutar cómo yo sirvo al Señor, mi servicio al Señor. Gloria al Señor. Mire, hay una carta en las Sagradas Escrituras que se le identifica también como la carta del gozo. Más de 10 veces aparece mencionado el gozo en distintas expresiones. A mí me llama poderosamente que quien escribe esa carta no está escribiéndola desde Dubái, en un rascacielos, ahí, climatizado, no, está en una cárcel. El apóstol Pablo. Hablo de la carta a los filipenses. Si tiene la posibilidad, cómase toda esa carta, completita. Se le conoce como la carta del gozo. Por ahora yo quiero compartirles 2 citas. Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Por lo demás, hermanos, no sé qué dice su Biblia. ¿Dice lo mismo que la mía? ¿Qué dice? ¿Dice gozado? Gloria al Señor, mire, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es una instrucción bíblica. Por eso yo creo que hoy día a la iglesia nos hace falta gozo en nuestra vida. No solamente cantarlo, yo siento gozo en mi alma, no solamente cantarlo, vivirlo. Gloria a Dios, sí, porque tengo una cantidad tremenda de promesas que van conmigo, como esa promesa que el Señor hizo. No te desampararé ni te dejaré. Tremenda promesa, donde usted va el Señor con usted. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros
las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recuerde que a esta carta también se le identifica como la carta del gozo. En otra traducción dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Gloria al Señor. Sigamos rápido. Pasemos al siguiente capítulo, Filipenses capítulo 4. Versículo 1. Dice, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Su Biblia? Filipenses capítulo 4, versículo 1. A ver, espéreme, ¿dónde está leyendo? ¿Filipenses? Eso sí, tengo el título acá también. Gracias. A ver, vamos de nuevo. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Gloria a Dios. Estar así firmes en el Señor. Y vamos con el versículo 4. Filipenses 4:4. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 3 versículos compartimos de aquí de Filipenses. En otra traducción de este versículo 4 de Filipenses 4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. En el Señor. Gloria a Dios. Y dice, lo repito, alégrense. Gloria a Dios. El deleite. El deleite. Y sabe, cuando uno observa, medita en el Salmo 37:4, que es nuestro versículo base, yo veo que en ese deleítate que aparece hay varias cosas implícitas. Sí, para poder deleitarse. ¿Cómo qué? Se preguntará usted. Varias cosas. Fe. Sí, fe. Hebreos 11:1 nos da una descripción de fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, fe en Dios. ¿Qué más veo ahí implícito en ese disfrute para llegar a disfrutar? Podríamos decir fe, confianza. Claro, usted no podría deleitarse en el Señor si no confía en el Señor. Confianza. ¿Qué otra cosa más implícita en el deleite? Amor. Gloria a Dios. Sí, algunas de las cosas que están ahí implícitas. Claro, porque usted en lo que ama pasa tiempo. En lo que ama invierte recursos. Jesús lo dice así, porque donde esté vuestro tesoro, está vuestro corazón. Gloria a Dios. Deleite. Deleite. A medida que más voy conociendo al Señor. A medida que me voy deshaciendo de ideas equivocadas que me traspasaron, yo me voy dando cuenta, inclusive, de que Dios es más bueno de lo que yo imaginaba. Porque lo dice la Escritura. Es uno de los atributos de Dios. Dios es bueno, lo dice la Escritura, lo dijo el salmista. Después también Santiago lo reafirma ahí en el capítulo 1, versículo 17. Dios es bueno. Entonces, cuando usted se da cuenta de que Dios es bueno y usted comienza a enamorarse más de Dios, usted no quiere menos de Dios, usted quiere más. Claro, claro. Gloria a Dios. Hay un corito antiguo que dice: estoy enamorado de Jesús. Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, dice, ¿cómo sigue? Si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, yo le diré, dice, que estoy enamorado de Jesús.
Gloria a Dios, sí. ¿Ves? El deleite. No es esa mochila. Ay, otra vez hay que leer la palabra. Quizás hay ocasiones donde le va a costar un poco más porque está cansado, está cansada, pero cuando ya esté ahí se va a estar deleitando. Lo mismo en la oración, porque no sé de dónde salió la idea de que orar es difícil. No es difícil. Usted ora más de lo que está consciente que ora. De repente hay por ahí una oración express, usted tiene que ir a hablar con su jefe, con su jefa, y mientras va caminando, ayúdame, Señor. Y oró, hizo una oración express, o va en el vehículo a hacer un trámite. Señor, ayúdame, abre las puertas. Y usted está orando. De hecho, dice la Escritura, orar sin cesar. Entonces, ¿se da cuenta? Cuando encontramos un deleite en eso. Usted no quiere más. No, usted no quiere menos. Usted quiere más. Sigamos con el deleite. Salmos capítulo 100. Un salmo conocido. Voy a leer los dos primeros versículos. Mire cómo dice Salmo 100, versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted se deleita sirviendo, cuando usted no va porque tiene responsabilidad solamente, sino porque usted va porque es su deleite. Aunque a lo mejor hay un día que usted se siente con dolor de cabeza, que está cansado, cansada, pero siempre yo me recuerdo generalmente de esos hermanos antiguos que decían, si usted está enfermo y puede venir, venga, porque el Señor le va a sanar. Y hay pero una cantidad de testimonios de gente que fue sanada, escúchenme, sin siquiera oraran por ello. ¿Sí? A mí el Señor me sanó, yo lo he contado un día cuando iba entrando al templo, pasé la reja y me sanó. Iba enfermo, me sanó. ¿Ve? Entonces, la palabra del Señor nos enseña y dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar a la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer a contar del versículo 6. Gloria al Señor. Deleítate, disfruta a tu Señor. Pasa tiempo consciente de que el Señor está contigo, de que cuando abrimos la página de las Escrituras es Dios hablándonos a nosotros. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí hay como una paradoja, claro, ¿sí? En un mismo versículo, usted tiene el término alegráis y prueba. Claro, sí. Pero sigamos leyendo. Versículo 7. Porque las pruebas tienen su razón de ser. ¿Cuál, dice usted? Versículo 7 nos responde. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas donde el Señor nos mete tienen una finalidad. Es trabajar con nosotros, es sensibilizarnos, hacernos crecer. Gloria a Dios. Y mire usted que dice que la fe es comparada con el oro, uno de los metales más preciosos. Pero el oro es purificado a altas temperaturas. Y nosotros somos purificados también a través de las pruebas.
Y en las pruebas tenemos que también estar gozosos. Porque el Señor está trabajando. ¿Sí? ¿Qué estará haciendo el Señor? Está trabajando. Gloria a Dios. ¿No se ha dado cuenta usted que en esos procesos de prueba, generalmente, para la mayoría, es cuando más nos acercamos al Señor? Sí, porque usted que ha caminado ya algunos años con el Señor, sabe que el Señor es soberano. Sabe que el Señor tiene la última palabra, sabe que en un instante el Señor puede revertir esa situación, y si el Señor no lo ha hecho, de seguro que tiene un propósito. Gloria a Dios. Versículo 8, aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo me gozo en las pruebas. ¿Se acuerda? Yo me gozo en el dolor. Es un corito. Aunque Satán no quiera. Gloria a Dios. Sí, sí. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque el cristiano verdadero sabe que vive por fe. Vive por fe. Y usted sabe que el Señor es soberano. Que el Señor sea soberano quiere decir que el Señor incluso está por sobre esa prueba. Y usted sabe que la Biblia tiene promesas preciosas, que aunque usted hoy día no entienda nada del proceso de prueba, Romanos 8:28 sigue diciendo lo mismo. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si a usted le ha pasado que en alguna circunstancia usted se pregunta: ¿y cómo me va a ayudar esto? A mí me ha pasado varias veces, quizás seguido. ¿Y cómo esto me va a ayudar para bien? No sé, pero le creo. Y en ese momento a lo mejor no lo entiendo, porque la prueba generalmente también lo que trae es incomodidad. Los cristianos que nos predicaron a nosotros decían: hermano, mientras más grande la prueba. Pero hermano, cuando la prueba es grande, uno quiere que se termine. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Cuando usted está ahí enfrentando ese proceso de prueba, sea en el área que sea, usted quiere que el Señor, por último, usted quiere negociar la bendición. Ya, Señor, conversemos. Siempre escuché que mientras más grande la prueba, más grande la bendición. Que no sea tan grande la bendición, Señor, pero que esto termine. Gloria al Señor. El salmista lo sabía. Porque el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Sí. Hay gente que está viviendo procesos de pruebas súper incómodos, que sienten que su vida como que está en un hilo. Usted sabe lo que significa estar frente a un médico y el médico viendo sus análisis, su estudio, y el médico moviendo la cabeza para un lado y para otro, y usted quiere que hable, como que lo quiere agarrar. ¿Qué pasó? Dígame. Y cuando le da ese diagnóstico incómodo, sí, cuando justamente es lo que usted no quería que fuera, usted sabe al salir de esa consulta que Dios sigue estando ahí. Y que Dios sigue estando en su trono. Y que la última palabra la va a decir el Señor. Sí. Y puede ser que también se acuerde: hermano, mientras más grande la prueba. Hay procesos como esos, donde uno incluso se acuerda de alabanza como esa: si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Hay momentos cuando en la vida los problemas llegan a tal punto que parece que tu día se está oscureciendo.
Sí. Yo igual confío en el Señor, porque Él no va a fallar. Gloria al Señor, sí, porque Él sigue señoreando, Él sigue estando en su trono, Él sigue diciendo la última palabra. La última palabra no la dice tu circunstancia, la última palabra la dice el Señor. Y el Señor nos dice a través de su palabra que nos regocijemos en el Señor. Gloria al Señor. Hay unos hombres que estaban trabajando, amenazados también, y dijeron: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Sí, ¿se da cuenta que esto es necesario? Meterse en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine la palabra para empezar a vivir como nos indica la palabra, porque como usted comprende lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿cómo lo comprende? En el versículo 7 dice que el Señor nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice todo entendimiento, incluido el suyo y el mío. Todo entendimiento. Por eso que a veces la gente te mira y se sorprende, porque tú tienes la misma enfermedad de ellos, pero a ti el mundo no se te vino encima. A ti tus días no se han acabado, porque tú tienes tu casa sobre la roca. Y sabes que el Señor va a decir la última palabra, y que sabes también que el Señor ese mismo día dice: hasta aquí nomás con esta enfermedad, y te sana. Gloria a Dios, sí. Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor, pónganme el máximo de atención con esto. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice. O sea, ya no es gozo así nomás. Pero ¿qué cosa? Por sumo gozo cuando te llegue el cheque. Cuando te depositen el bono. ¿No? Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso dice, ¿no? Gloria al Señor. Qué bueno que tenga su Biblia ahí. Sigue diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Tiene un propósito la prueba en tu vida? Sí. ¿Tiene un propósito? Sí. Aquí dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos, después de un proceso que tuvieron que enfrentar, se dieron cuenta que cambiaron? Amén. Sí, sí. Me acuerdo, quiero hacer un pequeño paréntesis, pero me acuerdo cuando el médico descubrió el problema en mi vista. Yo hice todo lo que algunos enseñan. Permítanme este momento de confianza. Solté la palabra, lo declaré, hice todo eso. Y el problema persistía. ¿En serio? ¿En serio? Y ahí me di cuenta. Ajá. El Señor es soberano. Lo puede hacer, pero si Él no lo quiere hacer, sigue Él actuando en su soberanía. Pero yo le puedo decir algo. Muchas veces el Señor, escúchame esto, el Señor permite el dolor en tu vida para sensibilizarte. Sí. Cuando usted pasa por esos procesos, usted no llega y dice así ligeramente, bueno, vamos a estar orando, hermanito, tenga fe, tenga fe. Cuando usted pasó ese mismo proceso, ¿sabe qué? Usted comprende perfectamente la situación, la vivencia, la experiencia del que está atravesando una situación como la que usted atravesó. Sí, sí. Usted no llega y saca la palabra así, el más puro estilo Pedro con Malco. ¿Se acuerda? Sacó la espada. ¿Qué?
le cortó la oreja. Hay algunos que parece a veces hacemos eso con la palabra. Vamos, pero hermanito, ¿y dónde está la fe? Y a veces la otra persona queda peor. Pero distinto es cuando usted vivió ese proceso, ¿sabe? Cuando usted pasó por ese mismo valle y usted le dice, ¿sabe qué? Yo le entiendo. Yo le entiendo. Gloria al Señor. Por eso que necesitamos mirar un poquito más a Cristo. Imitar más a Cristo. Sí, el Verbo hecho carne. Y usted va a ver cómo accionaba Él en distintas situaciones. Gloria al Señor. El Señor no desperdicia ninguna experiencia que vivimos. El Señor la utiliza para que crezcamos, para que nuestro carácter sea transformado conforme el carácter de Cristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41. Dice la palabra del Señor, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se da cuenta? Ellos salieron gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nombre con N mayúscula está haciendo referencia a Jesucristo. Y quiero terminar con lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude para deleitarnos en el Señor. Es una bendición grande el poder servir al Señor, caminar con el Señor todos los días. Es una bendición gigante. Hay gente que dice, ¿cómo me hubiera gustado conocerlo antes? Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Escuche esto porque esta es una declaración de fe. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y de qué está hablando? De una leve tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso Dios es tan bueno que nos anticipó eso. El último, casi terminando el capítulo 16 de Juan, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo. Gloria al Señor. Sí, estamos enfrentando situaciones, procesos, pero no estamos solos. El apóstol Pablo dice, tal cual como leíamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice el versículo 18, aquí en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro problema, que nuestra vista muchas veces está centrada en lo que vemos. Y él no veía tan grande la tribulación que estaba pasando. No, porque dice que es una leve tribulación. Dice que esa leve tribulación tiene un propósito, genera, produce un cada vez mayor peso de gloria. Porque, escúcheme esto, porque generalmente es en nuestras crisis donde más conocemos al Señor si nos aferramos a Él. Sí, tienen un propósito. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas. Deleítate a sí mismo, Jehová. Se da cuenta que la palabra del Señor está en un nivel más alto. Hombres que pasaron situaciones complicadas, terribles, pero estaban gozosos. Y usted que a veces está esperando que se termine ese problema para estar gozoso, gozosa, y se termina ese problema y tiene 2 más. Pero ahora cuando se termine estos otros 2, ahí voy a estar gozoso. Y quiero terminar con esto para que oremos. Porque así era yo. Así era yo. En serio, así era yo. Igual sigo con esa lucha. Pero así era yo. Hasta que un día me di cuenta, a través de la palabra, es imposible que no vengan problemas. Y me di cuenta de lo que hablábamos de Jesús diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y si usted profundiza en ese término, en el griego, es la misma palabra para tribulación, angustia, estrechez, problema. Cuando usted ve Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, no dice si es que, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y nunca me voy a olvidar cuando el Señor un día nos habló esa palabra aquí y comprendimos lo que era anegar. ¿Sabe lo que es anegar? Que el agua no le cubra completamente. Pero hermano, estoy con el agua hasta el cuello. Sí, pero dice que no te va a cubrir completamente. Gloria al Señor. Entonces tenemos esas promesas preciosas, maravillosas. Entonces lo que nosotros debemos hacer, vivir la vida como nos enseña el Señor, confiando que Él tiene cuidado de nosotros, confiando en su fidelidad, en sus promesas, confiando de que lo que Él dice es así. Y tenemos una cantidad de promesas. Entonces, usted quiere vivir la promesa de Salmos 37, versículo 4, lo que dice después que Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Dios es bueno, mucho más bueno de lo que nosotros incluso entendemos. Entonces, teniendo un Dios tan bueno, métase con el Señor, en oración, en la palabra, y usted se va a dar cuenta que se va a enamorar más. Cada vez va a ser más un deleite hacer la voluntad de Dios, porque cuando usted está enamorado, enamorada de Dios, usted quiere hacer la voluntad de su amado. Sí. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y como decía esta otra traducción, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Padre amado, por esta palabra te damos gracias. Precioso Espíritu Santo, que haga vida en cada corazón. Para ti, Señor, sea toda honra y toda gloria en el precioso, bendito y soberano nombre de Jesucristo. Amén y amén.